Por favor, hermano Santiago Crawford, lee griego y danos la traducción. Agoi estin oi pistontes eston kurion kai sos on noi upo auto. Sí, señor. Santos son que creen en el Señor y son salvos por Él. Repite eso. Santos son que creen en el Señor y son salvos por Él. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el verbo principal? Sí. Es sí. Sí. De emi, verbo de esencia, tiempo presente. Siendo un verbo de esencia, toma su sujeto y su complemento en el caso nominativo. Hagioi, santos. Y ahora tenemos su complemento, hoi pischontes. ¿Qué quiere decir hoi pischontes? Es un participio. Santos son los que creen en el Señor, pero tenemos la conjunción kai, y la conjunción kai conecta un participio con el otro. Siendo así, tenemos que tener mucho cuidado, porque uno pensaría que sodomanai no lleva artículo, pero sí lleva artículo. Lleva el mismo artículo que lleva pischontes. Porque miren por favor, hermanos, página 62. Y página 62, la palabra pischontes es como párrafo 180, plural masculino nominativo luontes. Es la terminación de nominativo plural masculino. Nota que también la terminación de sozomenoi es igualmente plural nominativo masculino, como luomenoi en párrafo 182. Entonces, tienen el mismo género, número y caso. De esa manera, volviendo al número 11, la palabra kai solamente funciona como una conjunción amarrando pischontes con sodomenoi. Las dos cosas suceden a la misma vez. Santos son los que creen en el Señor y son salvos por Él. No se añade la palabra cuando, con la palabra sozomenoi. Y es por eso que di el ejemplo del número 18, porque cuando en la última clase yo di el ejemplo del número 18, le señalé la conectiva kai con la palabra kerusomenon y la palabra sozon. Entonces número 11 queda así: santos son los que creen en el Señor y son salvos por Él. Preguntas. Otra vez: santos son los que creen en el Señor y son salvos por Él. Número 12, hermano Wilder Adames, por favor, lee griego y danos la traducción. Tuto eti to neuma to soson ema. Sí, señor. Este es el Espíritu que nos salva. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el verbo principal, hermano Wilder? Sí, señor. Y es otra vez más un verbo de esencia, de emi, su sujeto y su
complemento son igualmente caso nominativo, tuto nominativo. Esto es el espíritu. ¿Cuál espíritu? Se hace la pregunta. ¿Cuál? Requiere un adjetivo para contestar esa pregunta. Puede ser un adjetivo como agathos, buen espíritu. Pero aquí no es un adjetivo regular, normal, que está modificando la palabra espíritu. Aquí es un participio. Y los participios son verbos híbridos que sirven como adjetivos. Entonces el adjetivo aquí, el calificativo aquí en número 12 es el participio to sozo. Añadiendo ¿qué palabra? Que. Porque lleva artículo. Esto es el espíritu que nos salva. La palabra nos gemas. Esto es el espíritu que nos salva. Tiempo presente. El verbo principal es tiempo presente, así que el participio es también tiempo presente. Preguntas. Sí. ¿Puedo usar este en vez de esto? Sí, puede ser este o esto. Y podría ser, este es el espíritu que salva a nosotros. Este es el espíritu que nos salva. O que salva a nosotros, está bien también. Este. Está bien, pues, Este. O esto. ¿Cómo suena esto para ustedes? Mejor este. Los cubanos. Es mejor este, pero sirve esto. Sí, pero esto tiene que ver más bien con cosas. Con cosas, ok. Está bien. El espíritu de una persona. Ajá, estoy de acuerdo. Este es el espíritu que nos salva. ¿Para que prenda? Ok, número 13, hermano Eduardo Roy Ramírez, padre. Lee el griego y danos la traducción, por favor. Eisan ento oikoto lumeno ukotu arcontos. Sí, señor. Estaban en la casa que fue destruida por el príncipe. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el verbo principal, mi hermano? Eisan. Sí, señor, es de mí, ¿no? Sí. Ajá, y es el imperfecto de mí, ¿verdad? Ya. Entonces, siendo el verbo principal imperfecto, conforme a la paradigma de párrafo 188, también el participio tiene que ser del tiempo pasado. Estaban en la casa que fue destruida. Por el príncipe. Voz pasiva del participio. Que fue desatada, que fue destruida. Se añade la palabra que porque lleva artículo. Cuando lleva artículo el participio se añade la palabra que. Hasta la fecha. Estaban en la casa que fue destruida por el príncipe. Que fue desatada por el príncipe. Yo acepto los dos. Obviamente fue destruida, suene mejor aquí. Tiene que ver con destrucción, creo. Entonces, número 13 queda así. Están en to oiko to luomeno hupo tu arcontos. Estaban en la casa que fue destruida por el príncipe. Preguntas.
Ok, número 14. Hermano Donésimo Feinte de León, por favor, lee griego y danos la traducción. Esa, eco, oico, número, uno, alto. Uno, alto. Sí, señor. Estaba en la casa cuando fue destruida por el príncipe. Ajá. Entonces, ya tenemos básicamente la misma cosa del número 13. Es la misma oración. Y se dio 2 veces para distinguir entre las 2 formas del participio. Las 2 maneras de traducir el participio. Porque en el número 13 tenemos la palabra que fue destruida. Y en el número 14 tenemos la palabra cuando. Y todo esto tiene que ver con el participio modificando a 2 cosas diferentes. En número 13 el participio modifica, está pegado más a la palabra uico. Pero el número 14 modifica más bien al verbo esan. Entonces, número 13, el participio con artículo contesta la pregunta ¿qué? Y número 14 contesta la pregunta ¿cuándo? Tiene que ver con el verbo, el tiempo del verbo. Toda la diferencia radica en la supresión del artículo o la existencia del artículo. La presencia del artículo. La ausencia y presencia del artículo. Cuando lleva artículo, contesta la pregunta ¿qué? Cuando se suprime el artículo, contesta la pregunta ¿cuándo? Entonces, el verbo principal del número 14 es igualmente esan, imperfecto de la palabra emi. Y siendo imperfecto, el verbo principal, el participio también tiene que remontarse al pasado. Estaban en la casa cuando fue destruida por el príncipe. Última respuesta, número 14. Estaban en la casa cuando fue destruida por el príncipe. Preguntas. Entonces, cuando lleva 2 artículos se pone la palabra que no. Cuando está ausente el artículo, se pone la palabra cuando. Porque en número 14 no. El participio no tiene artículo. Estoy hablando de la sí, el número 13. En la 13. Lleva el artículo del participio. Eso es la posesión atributiva. Atributiva, ya. ¿Ah? Preguntas. Ok, número 15, por favor, hermana Ariadna, lee griego y danos por favor la traducción. Aute estin he ecclesia he pisteusa eiston curio. Bien hecho. Esta es la iglesia que es fiel al Señor. Está bien, menos una cosita. La palabra aute no quiere decir esta, sino ella. Ella. Es pronombre personal. No es pronombre demostrativo. ¿Se da cuenta? Ella es la iglesia. Ella es la iglesia. ¿Cuál es el verbo? Estin, sí, de Amy. Ajá. Y verbos de esencia, emi y ginomai, tienen su sujeto y su complemento en el caso nominativo. Solo esos 2 verbos. Ajá. Entonces,
aute es nominativo, género femenino, ella. He ecclesia, también nominativo, la iglesia. Ahora, ¿cuál iglesia? ¿Qué iglesia? Hacemos la pregunta, ¿qué iglesia? Puede ser la palabra agape, buena, la buena iglesia. Puede ser la palabra dikae, justa, puede ser la iglesia justa. Pero aquí no es un adjetivo normal que está modificando la palabra iglesia. Aquí es un verbo convertido en adjetivo que se llama comúnmente participio, que es el tema de esta lección 17. Y siendo participio, la palabra que modifica iglesia, llevando artículo, tenemos que añadir ¿qué palabra? ¿Qué? Porque contesta la palabra ¿qué iglesia? ¿Entiendes? Ok, ahora vamos a modificar la palabra iglesia. La iglesia que cree en el Señor. Entonces, el adjetivo, es decir, el participio, está modificando la palabra iglesia. Ella es la iglesia que cree en el Señor. Es fiel, no se puede ver. ¿Ah? No, pichu es un verbo que quiere decir creer. Pichu, yo creo. Entonces no es, ella es la iglesia que es perseguida del Señor. No, pichu es creer. Para nada. Pichu es creer. No es tú estás pensando creo en Dioco, pero Dioco y pichu no tiene nada que ver. Sí, hermano, pregunta. Puede ser que cree al Señor. Sí, puede ser. Que cree al Señor. Yo acepto eso. Otra pregunta. Ok, queda entonces número 15 así. Ella es la iglesia que cree en el Señor. Preguntas. ¿En él o a él? A él puede ser. En él puede ser. Ok. Hermana Sara, por favor, número 17. Lee griego y danos la traducción, por favor. Epirupte hupanton ta evangelion ta soton tus amartos. Sí. El evangelio que salvaba a los pecadores fue predicado por ellos. Muy bien. ¿Cuál es el verbo principal, hermano? Ekerupte. Ekerupte. Ahora vamos a analizar la palabra ekerupte. Es un verbo, es el verbo principal de número 17. ¿Qué cosa veo aquí para indicarme la buena análisis de este verbo? ¿Qué cosa veo? Zeta, eta. La zeta eta. ¿Marca de qué? De ser. Voz pasiva. Vos sos- Es la marca de la voz pasiva en el auristo y en el futuro. ¿Qué cosa me distingue entre auristo y futuro en esta palabra? Aumento. El aumento. Éxilo. Ekerupte. Auristo, voz pasiva, fue predicada. Fue predicado. Busco sujeto. Siendo tercera persona singular, ekerupte, busco o sea dentro o afuera del verbo. Por casualidad tengo un sustantivo de caso nominativo, to euangelium. Es el sujeto. El evangelio fue predicado. Pero me hago la pregunta, ¿qué evangelio fue predicado? Bueno. Evangelio bueno. Puede ser un adjetivo que modifica la palabra evangelio. Cualquier adjetivo normal
puede ser to evangelion hogyo, santo evangelio, pero aquí no es santo evangelio. Aquí es un verbo funcionando como adjetivo que se llama participio. To sozo, exactamente. Entonces, el evangelio que salva a los pecadores fue predicado por ellos. ¿Cuál es el tiempo de Ekebrukfe? Es pasado. ¿Cuál es el tiempo entonces del participio? Tiene que ser también pasado. Entonces, tiene que ser el evangelio que salvaba a los pecadores. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Salvaba, hermano. Tú dijiste salvaba, ¿verdad? Bueno, mire por favor, párrafo 188. No es imperfecto, es un participio, pero la manera mejor de ajustar el español, de acomodar el español al griego, es conformarse a párrafo 188, la paradigma. Y nota la última columna, verbo precedente, cuando el verbo principal, verbo presente, el precedente, es imperfecto, aoristo o perfecto, la traducción correcta debe ser como participio presente número 4, el hombre que fue desatado, o el evangelio que... Déjame ver. ¿En qué párrafo de la paradigma? Déjame ver. El evangelio fue predicado. Sozo. El evangelio que salvaba. El hombre, sí, número 3. El hombre que desataba, número 3. El hombre que desataba. El evangelio que salvaba. ¿Ves? La coordinación ahí. La coordinación de sozon con párrafo 188, número 3, participio presente de activa adjetival. La última columna, el hombre que desataba. ¿Todo el mundo está mirando eso? ¿Ok? Entonces hay que coordinar el hombre que desataba con la palabra sozon, el evangelio que salvaba. ¿Quién no entiende lo que dije ahí? Yo no entiendo nada. Ok, ahora. En número 17, hermana, tenemos euangelion. Tenemos sozon. Sozon es el participio, ¿no? Sí. Ahora, para sacar la buena traducción, tenemos que acomodar el español al griego, porque los dos lenguajes no son igual. Entonces, la buena traducción en este caso se encuentra en párrafo 188. Ajá. Ahora, me hago la pregunta, ¿lleva artículo o no lleva artículo? Sí. Ok, los dos ejemplos en la paradigma de párrafo 188 que llevan artículos son número 3 y 4, ¿no es así? Sí. Ok, número 3, sozon es activa. Siendo activa y siendo el verbo precedente, el verbo principal del imperfecto, tiene que ser el hombre que desataba. Sí. Coordinando el hombre que desataba con sozon debe ser el evangelio que salvaba. ¿Ves la coordinación ahí?
Mire esto, hermano. Sozo es el participio. Ahora, el verbo principal es imperfecto. No, es auristo, disculpe, es auristo. Es tiempo pasado, esta columna aquí. Y es voz activa, número 3, lleva artículo. Porque número 1 y 2 no llevan artículo. Carece de artículo. Ok. Número 3, siendo activa, holuon. Y siendo el verbo principal auristo, se coordina con el hombre que desataba. Obviamente en número 17 no dice el hombre que desataba, sino el evangelio que salvaba. ¿Ves la coordinación entre la paradigma y la traducción? Eso es nada más una manera de acomodar el español al griego. Porque en el griego todo depende de la terminación del verbo. Todo depende de las terminaciones y las desinencias de los sustantivos, de los participios, pero en español no. Entonces el español tiene que ser bien ajustado, bien acomodado, bien coordinado al griego. Y esta es una manera mejor de expresar lo que dice el griego. Entonces, nosotros en las traducciones vamos coordinándonos con esta paradigma. ¿Quién no entiende eso? Ok. Número 17 queda así. Ekerrupfe, hupauton, to evangelion, to sodzon tus armatulus. El evangelio que salvaba a los pecadores fue predicado por ellos. El evangelio que salvaba a los pecadores fue predicado por ellos. Fue predicado por ellos el evangelio que salvaba a los pecadores. Sí, exacto. Ok, número 19, hermano Ernesto Echemendía Palmero, por favor, lee griego y danos la traducción. Esto, pros, auton, baltisota, todos, macetazo. Sí, señor. Fueron a él cuando bautizaba los discípulos. Perfecto. Ahora, tenemos el verbo principal. ¿Cuál es, hermano? El verbo principal. Elfo. Este erpomai, segundo auristo. Pero nota una cosa. En el segundo auristo, la terminación on pega a la primera persona singular e igualmente a la tercera persona plural. Me hago la pregunta, ¿cuál será la correcta traducción aquí? Primera persona yo o tercera persona ellos. Cualquiera. Cualquiera. Las dos cosas. Normalmente el contexto determinará la traducción correcta, si sea primera persona singular o tercera persona plural. En esta ocasión el contexto no lo determina. Entonces puede ser fui a él o puede ser fueron a él. Puede ser vine a él o puede ser vinieron a él. Participio baptizonta. ¿Cuándo? No lleva artículo. ¿Cuándo bautiza o bautizaba? Bautizaba, porque el verbo principal, según la paradigma en párrafo 188, el verbo precedente es tiempo pasado. Siendo tiempo pasado, también el tiempo del participio se remonta al pasado. ¿Cuándo bautizaba?
fui a él cuando bautizaba a los discípulos. Preguntas. Fueron, puede ser. Puede ser las dos cosas. Repito. Fueron a él cuando bautizaba a los discípulos. Fueron a él cuando bautizaba a los discípulos. Preguntas. Número 20, por favor, hermana Virtudes, lee griego y danos la traducción. Eti, onta, entó, hieron, eidomen, autón. Sí. Todavía cuando estaba en el templo le vimos. Para que tenga más sentido en español, le vimos cuando todavía estaba en el templo. Está bien, muy bien. Ahora esta palabra onta, ¿qué cosa será esto? El verbo principal. No, edomen es el verbo principal. ¿Cuál? Onta. Ah, Cuando estaba el participio. cuando estaba. Es un participio, pero yo no veo ese participio aquí. ¿Dónde está? Veo párrafo 180. Sí, porque es de espíritu. Veo el participio de luo. El de Amy, sí. ¿Cómo aprendí yo Amy? El participio de Amy. Bueno, está en el vocabulario. En párrafo 179 tengo on, usa, on. Participio presente de Amy. Y la paradigma se encuentra en párrafo 394 de las paradigmas. Miren ahí, por favor, hermanos. En las paradigmas, párrafo 394. Ahí está la declinación del participio presente de Amy. Acusativo masculino singular, onta. Él, estando. Pero, siendo que el verbo principal del número 20 es edomen y es tiempo pasado de ver, blepo, también el participio se remonta al pasado. Entonces, la mejor forma de expresar él estando en el templo es decir, estaba en el templo. Entonces, vimos a él cuando todavía estaba en el templo. Repito, vimos a él cuando todavía estaba en el templo. No sería todavía cuando estábamos en el templo fuimos ahí. Cuando él estaba, sí, estaba. Preguntas. Última respuesta. Cuando todavía estaba en el templo, vimos a él. Hermanos, para la próxima clase no hay prueba de vocabulario. Lección 18, no administro prueba de vocabulario. Lección 18. Pero para la próxima clase deben revisar las palabras del vocabulario de lección 18, porque son palabras del participio del auristo segundo. Son palabras que ya hemos aprendido, solamente una nueva forma, el participio del segundo auristo. ¿Ok?